Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a resolver un ejercicio acerca de hidrostática tipo C-Preuni, el cual nos dice lo siguiente. Una pequeña esfera de aluminio de densidad 2,7 gramos por centímetro cúbico es soltada desde la posición que se muestra en la figura, sumergiéndose en el aceite, luego en el agua y en el mercurio. Si se detiene justo antes de impactar en el fondo, o sea en la base del recipiente, para luego regresar a la superficie, determine la altura H de mercurio en el recipiente. Bueno, interpretamos lo que nos dice, bueno, es soltada desde la posición que se muestra, entonces, desde acá, que sería su posición inicial, soltada a velocidad inicial igual a cero, ¿no? Recordemos que siempre cuando está el verbo soltar, ¿no? Se suelta, entonces la velocidad inicial va a ser cero, ¿no? En ese punto. Y bueno, luego dice de que se detiene justo antes de impactar en el fondo, ¿no? Entonces, cuando la esferita esté por acá, su velocidad final va a ser cero, ¿no? Cuando esté en ese punto de acá más o menos. Y nos pide la altura, ¿no? Bueno, en sí este acá, como mencioné antes, corresponde al tema de hidrostática, pero para ese ejercicio en específico, pues no es conveniente trabajar con la definición de la presión hidrostática, ¿no? Porque en este intervalo de acá no tenemos en este caso pues un líquido de por medio para poder trabajar con eso, ¿no? Que fácil podemos formar ecuaciones, ¿no? Y ya pues ahí hallamos la variable, ¿no? Pero por ahí no es la idea, ¿no? Entonces acá lo que es conveniente es trabajar con el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿no? El cual dice de que el trabajo neto, que es la suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en un recorrido, en un intervalo, ¿no? Una distancia, es igual a la variación de energía cinética, ¿no? O sea, en otras palabras, que es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y bueno, sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Entonces, podemos trabajar por ahí, ya que el trabajo es igual a la fuerza por distancia, ¿no? Y es como la esfera está realizando una trayectoria vertical, rectilínea, en este caso la distancia vendría a ser la altura, ¿no? Y acá nos dan de datos. Pero que podemos aplicar eso, ¿no? El trabajo neto va a ser igual a la energía cinética final, que sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero tanto la velocidad inicial como la velocidad final son cero, por tanto esto se reduce a cero. O sea que el trabajo neto es igual a cero. Es decir, la suma de todas las fuerzas que actúen sobre, en este caso, el cuerpo, en este recorrido va a ser cero. Y es lo que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Para ello vamos acá, aquí está la imagen, acá. Vamos a analizar bien. Primero, en este punto, ¿no? En el inicio, actúa, ¿no? Siempre va a actuar la fuerza gravitatoria, ¿no? El peso de la esfera, masa por gravedad. Y bueno, no habría otra fuerza más, ¿no? Ya que asumimos de que no hay resistencia del aire y eso, ¿no? Cuando la esferita esté por acá más o menos, a ver, esté por acá. Voy a pintarlo de rojo para que se vea mejor. Obviamente va a seguir actuando el peso, pero cuando ya está dentro del aceite, pues ahí ya surge una fuerza, ¿no? Aparece la fuerza en este caso del empuje hidrostático, ¿no? Sí, el empuje hidrostático del aceite, ¿no? Ojo, no son lo mismo, ¿no? Diferente densidad, ¿no? Acá tenemos la ecuación del empuje hidrostático, ¿no? Ya. Entonces, en ese tramo de acá, mientras atraviesa por el aceite, ¿no? Va a actuar dos fuerzas acá. Luego, cuando pase del aceite al agua, y esté más o menos por acá, va a seguir actuando el peso, ¿no? Va a seguir actuando el peso, pero ahora ya no va a ser el empuje del aceite, ahora va a ser el empuje del agua, ¿no? Voy a poner acá agua. El empuje del agua. ¿Por qué? Porque obviamente no está en aceite, ¿no? Está en este caso eh, recorriendo el agua, ¿no? Está desplazándose a través del agua. Y luego cuando ya pase del agua a mercurio y esté por acá más o menos, acá, sí, acá. Aparte del peso, ¿no? Que en este caso siempre actuando durante todo el trayecto, actuaría el empuje
hidrostático, pero del mercurio, ¿no? Hasta que, bueno, y acá llega al punto, a la base, y acá su velocidad sea cero. Es decir, se detenga. Más o menos esa es la... O sea, en total son cuatro fuerzas, ¿no? Que actúan en todo este recorrido. Pero solamente una, que es la grave, el peso, va a actuar en todo el trayecto, ¿no? Las otras van a actuar en pequeños intervalos. Entonces tenemos acá trabajo neto, que son, en este caso, la suma de todos los trabajos. Tenemos el trabajo de la fuerza gravitatoria, más el trabajo del empuje, en este caso hidrostático, del aceite, más el trabajo del empuje hidrostático del agua, más el trabajo del empuje hidrostático del mercurio, ¿no? Y esto debe dar cero. Posteriormente analizamos, ¿no? Sabemos que el cuerpo se desplaza eh, de arriba hacia abajo. Sabemos de que la fuerza gravitatoria siempre actúa de arriba hacia abajo, es decir, favorece a ese desplazamiento, ¿no? Del cuerpo. Por lo tanto, acá sería positivo, ¿no? Luego, vamos acá, analizamos para los empujes, ¿no? Sabemos de que el cuerpo acá se desplaza hacia abajo, hacia su velocidad, pero los empujes siempre actúan hacia arriba, en este caso, ¿no? Todos los empujes acá actúan en dirección opuesta a la que se desplaza, por lo que el trabajo acá sería negativo, ¿no? Es decir, no ayuda a que el cuerpo se desplace hacia esa dirección. Y bueno, luego acá aplicamos, ¿no? Un trabajo que era fuerza por distancia. Entonces acá sería, pues en este caso, fuerza gravitatoria por la altura total, ¿no? O sea, la altura de todo el recorrido, ¿no? Más el empuje hidrostático del aceite por la altura, en este caso la altura que recorre el aceite, ¿no? 10 centímetros, que después vamos a reemplazar, más em, empuje hidrostático del agua por la altura del agua, o sea, la altura que recorre en el agua, y luego el empuje hidrostático de mercurio, Hg, por la altura que recorre en este caso mercurio, igual a cero, ¿no? Y bueno, en este caso, em, acá sería negativo, ¿verdad? Por lo que habíamos hecho la convención acá. Acá también negativo y acá también negativo, ¿no? ¿Por qué? Por análisis, ¿no? Del movimiento del cuerpo. Bueno, entonces como tenemos acá negativo, pasamos al otro lado, ¿no? Tenemos fuerza gravitatoria por la altura total, va a ser igual al empuje aerostático del aceite, por la altura del aceite, más el empuje aerostático del agua, por la altura del agua, más el empuje hidrostático del mercurio, por la altura de mercurio, ¿no? Y ya una vez que tenemos esto es reemplazar y ya, con todo sale, ¿no? En este caso obviamente sería mg, ¿no? Pero ojo, acá, mm, vamos a reemplazar mg por altura total va a ser igual a, bueno, que el empuje es esto, lo que está resaltado, ¿no? Densidad del líquido, en el caso de densidad del aceite, por volumen sumergido, que sería el volumen de la esfera. Volumen de la esfera, que es el cuerpo, todo eso se sumerge, ¿no? Por la altura del aceite, no, por gravedad, por la altura del aceite. Más densidad del agua, por volumen de la esfera, por gravedad, por altura del agua, ¿no? O sea, la altura de todo esto. Más densidad del mercurio, por volumen de la esfera, por gravedad, por altura del mercurio. Y luego acá reemplazamos los valores, ¿no? Pero antes de eso, pues acá observamos un mg. Bueno, gravedad se va, ¿no? G, G, G. Pero nosotros no tenemos el dato de la masa. Entonces, si nosotros reemplazamos de frente, pues sería cuestión de hallar la masa, ¿no? Pero como no nos dan, pues entonces siempre cuando nos dan, como que ya hay que pensar de que se eliminan las masas, ¿no? Entonces hay que acomodar estos términos en función de la masa, ¿no? Para ello recordemos de que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Como nada,
nos dan el dato de la densidad de la esfera. Entonces, pues, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Que el volumen sea masa sobre la densidad. Obviamente el volumen de la esfera, ¿no? Para reemplazarlo acá, ¿no? En todo lo que dice acá, volumen de la esfera, volumen de la esfera. Y nos quedaría lo siguiente, ¿no? Densidad del aceite por volumen de la esfera, que sería m sobre densidad, pero en este caso de la esfera, ¿no? Sería m sobre densidad de la esfera, gravedad por altura del aceite, más densidad del agua, lo mismo, ¿no? Masa, densidad de la esfera por gravedad por altura del agua, más densidad del mercurio por masa dividido entre el volumen de la esfera. Digo, densidad, acá la densidad, no, la densidad de la esfera por gravedad por la altura de mercurio. Y bueno, ahora sí procedemos a eliminar acá. Masa, gravedad, masa, gravedad, masa, gravedad, masa, gravedad, masacre, ¿no? Y bueno, ya tenemos acá los términos, digamos, conocidos, menos este de acá que es H. Y ya tenemos nuestra ecuación, ¿no? Vemos que la altura total vendría a ser todo esto de acá, ¿no? Sería todo esto, ¿no? La altura total. O sea, H más 10 más 10 más 10 más 30. Sería en este caso H más 30. Densidad del aceite, que nos dan de datos, ¿no? 0,8 gramos por centímetro cúbico. Vamos a trabajar todo con gramos y centímetros para que no sea más práctico los cálculos, ¿no? No en el sistema internacional. Pero siempre cuando trabajamos con esto, todos los elementos, todos los elementos tienen que estar en la misma unidad, ¿no? Acá sería entonces 0,8, densidad de la esfera 2,7, altura del aceite vendría a ser 10, más densidad del agua que es 1, ¿no? 2,7 por 10, más 13,6, ¿no? Porque acá nos dan de datos, acá, densidad de mercurio, entre 2,7 por H, ¿no? Y el resto es álgebra, pues, ¿no? Duplicamos acá, 2,7 el otro miembro, 2,7H más 2,7 por 30 es, si no me equivoco, 81. Sí, 81. Acá se me... 81 va a ser igual. 8 más 10 más 13,6H, ¿no? Y bueno, acá tenemos acá 18, pasa a restar, es 63. Y acá sería 13,6 menos 2,7, 10,9, ¿no? Y dividimos, ¿no? Entonces H vendría a ser igual a 63 entre 10,9. Y esto es igual a, la calculadora, 5,779, ¿no? 79 y continúa. Aproximando, entonces, altura va a ser igual a 5,8, pero como acá estamos trabajando con centímetros y gramos, entonces acá sería centímetros, ¿no? Y esta vendría a ser nuestra respuesta a este problema. 5,8 centímetros. Recordemos que siempre cuando nos dan el dato de esto, pues analizamos, ¿no? Y planteamos nuestras ecuaciones, ¿no? Y despejamos y operamos, tratamos de eliminar lo que se puede, las variables que se pueden, generalmente las que no nos dan de dato, reemplazamos y operamos, ¿no? Y eso sería todo con respecto a este video.